Saludos amigos de La Fuente Periodismo de Investigación. Estamos aquí en un espacio más de entrevistas. Del día de hoy me acompaña Cecilia Espinosa, conocida en X como Ceci Lawyer. Desde ahí le vengo siguiendo la pista porque ella fue abogada en el caso de violencia política contra la fiscal Diana Salazar. Y parece que ya hay un resultado. Entonces, por eso le hemos invitado el día de hoy para conversar un poquito sobre las consecuencias de este caso y también adentrarnos un poco en qué significa toda esta nueva categoría de la violencia política de género. Bienvenida, Ceci, a este espacio de La Fuente Periodismo de Investigación. Muchísimas gracias, Amanda, por la oportunidad y por el espacio. Un saludo. Gracias. Ceci, usted veo en su biografía, usted es abogada litigante, máster en Derecho Procesal, especialista en garantías jurisdiccionales y género. ¿Cómo llega usted a este caso? Precisamente la señora Diana Salazar, la doctora Salazar, eh, me contacta, dado que yo tengo alguna trayectoria en el litigio en temas de defensa de derechos y de género. Me contacta ella y tengo la oportunidad de conocer de cerca su caso y cómo ha sido víctima de esta persecución brutal, de este hostigamiento político en redes, en medios de comunicación, en medios digitales. Inclusive hasta a través de las diferentes instituciones, algo que además era público y notorio y con la finalidad pues de buscar algún tipo de salida, buscar algún tipo de amparo legal para hacer cesar este tipo de agresiones que evidentemente ya estaban impactando tanto en su vida personal, porque alcanzaron también a su madre, a su hermana, y evidentemente así pues este tipo de hostigamiento era complejo de soportar, ¿no? Y bueno, justamente me gustaría que usted nos cuente un poquito cuáles eran las causales, qué era, recuerdo y lo veía ayer en Twitter también, que había una serie de insultos y de formas displicentes de referirse a la señora fiscal, pero también había el tema de que había este plagio de la tesis y que por más que se demostraba que no era así, seguían insistiendo en esa causal, ¿no? Claro, precisamente el acoso político que vivió la doctora Salazar y que además continúa viviendo, precisamente se enmarca en la infracción electoral muy grave denominada violencia política de género. Legalmente, ¿cómo está establecida? Todos estos actos intimidatorios de descrédito que buscan socavar la imagen de una mujer en la vida pública con el objetivo de acortar, restringir, ¿sí? Obstaculizar, menoscabar el ejercicio de sus funciones, el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Entonces, todo lo que le estaba viviendo y que además por algunos medios sigue viviendo la doctora Salazar, encaja perfectamente en esta figura legal que busca la protección de las mujeres en la vida pública, ¿sí? Y precisamente la sentencia que se acaba de ratificar sienta un precedente en el sentido de que se consideraba que esta figura estaba orientada solamente a aquellas mujeres candidatas, mujeres electas, aquellas que habían llegado a puestos de decisión o habían sido electas por el voto popular. Sin embargo, el precedente que se sienta a partir de esta sentencia es que conforme dice la normativa, la figura también cobija a aquellas mujeres que no siendo políticas, ¿sí?, han sido designadas y que además ejercen un cargo público, porque finalmente son parte de la vida pública y están sometidos a este tipo de acoso y pueden estar sometidos a este tipo de ataques que busca vulnerar su participación política en la vida pública, poder llegar con bastante dificultad a estos puestos de poder, ¿no es cierto? Y que una vez que están ahí, pues son sometidos a este tipo de escarnio como fue la doctora Salazar. Esta es la primera vez que se da un caso así, una sentencia así. Justamente usted dice que es un precedente. Nunca antes había pasado algo así. En el caso de mujeres designadas, no. La figura está diseñada y hay algunas sentencias en el sentido de mujeres electas por votación popular. Pero el precedente se establece a partir de que es la primera sentencia
que busca proteger a mujeres que, bien es cierto, no son políticas, pero han sido designadas y ejercen cargo público, es decir, forman parte de la vida pública del país. Ceci, y cuénteme, en teoría este debería ser, o sea, esta figura de la violencia política de género se la utiliza porque puede ser más expedita, porque puede ser más rápida. ¿Qué pasó en este caso? Tenemos casi 2 años van a ser de que inició el proceso. Cuénteme un poquito Así qué es. pasó con tantas dilaciones que hubo en el caso. Muy bien. La tramitación de esta infracción electoral muy grave, por ley, se establece que no vayan más allá de 30 días. Es decir, es un recurso, es una figura expedita para la protección de los derechos políticos de las mujeres. ¿Sí? En este caso en particular fue pues una locura porque ha durado prácticamente 2 años. La denuncia se presentó en el año 2023, en septiembre. La primera sentencia, la de primera instancia, salió en junio del año anterior y recién en mayo, 1 de mayo de este año, como hemos visto, se ha ratificado a través del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, es un tema desproporcionadamente dilatado que se ha venido dando, ¿no? Tener de contraparte a Priscila Schettini y Angélica Porras asumiendo la defensa propia y de Priscila hasta un día antes de la audiencia, ha sido complejo en el sentido de que han habido demasiadas artimañas, demasiadas dilaciones. Han interpuesto una serie de recusaciones contra todos los jueces que han podido, 8 en total, ¿sí? Si sumamos las de las dos, 2 acciones extraordinarias de protección, y eso sin contar las excusas que se dieron de parte de los propios jueces para apartarse del conocimiento de la causa, ¿no? Sí, entonces esto ha hecho pues que la tramitación se extienda de forma desproporcionada porque jamás se pensaba que iba a durar tanto. Sin embargo, pues hoy por hoy ya tenemos una sentencia ratificada, definitiva en segunda instancia, que simplemente hace justicia, reconoce que existieron actos sistemáticos de violencia política de género en contra de Diana Salazar Méndez, actos que iban orientados a descalificarla, desacreditarla, actos que además fueron fraguados por sí mismas y en conjunto también con su colectivo y con el apoyo también de su movimiento político, ¿no? Estos actos buscaban a toda costa, ¿sí? Que ella, obligarla a renunciar, separarla del ejercicio de sus funciones, obstaculizar su trabajo. Es así que buscaron desprestigiarla desde lo académico, ¿sí? Acudieron a la universidad donde se graduó, buscaron la tesis en el tiempo, en los años, hace mucho tiempo que se graduó, ¿sí? Y intentaron posicionaron esta narrativa de un supuesto plagio, ¿no? Esta narrativa cruel que buscaba el escarnio público, como efectivamente sucedió, ¿no? Hicieron que la Universidad Central vuelva a revisar el trabajo de tesis de la doctora Salazar. O sea, le tocó demostrar 2 veces que era merecedora de un título profesional. Cuando se graduó, ¿cuál fue el resultado? pasó por la universidad y ahora nuevamente, ¿no? Se designó la autoridad máxima de la Universidad Central, es el Honorable Consejo Universitario. Crearon una comisión de auditoría académica para volver a revisar la tesis, una locura. Y se concluyó que es la autora de su tesis sin lugar a duda y que no existe ningún tipo de plagio. Lógicamente, no contentas con esto, pues continuaron esta campaña feroz de desprestigio. Escalaron también, como es de conocimiento público, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que con esta misma narrativa, ¿sí? Con esta misma supuesta bandera que ellas tenían, buscar, en cambio, desde este estamento, revisar el concurso de méritos y oposición por el cual fue designada fiscal general. Una locura total, ¿no? Recordemos que estos concursos en su momento tenían una normativa y que los concursos también contaban con una fase de impugnación ciudadana, ¿sí? Entonces, dentro del concurso de selección para fiscal general, se abrió también esta fase de impugnación ciudadana
hubieron impugnaciones ciudadanas, se las tramitaron, ¿sí? Y pues como resultado y producto de los méritos de la doctora Diana Salazar, pues llegó a alcanzar este alto cargo, ¿sí? Entonces, este intento también de socavar por ahí sus derechos políticos, el derecho a desempeñar legítimamente y con sobra de méritos un cargo público a través de esta designación. ¿Cuál es el tema acá? Precisamente que había una prohibición constitucional a través de un dictamen emitido por la Corte Constitucional de entrar a revisar concursos que ya habían cumplido sus fases, ¿sí? Que habían pasado por todas las fases y estaban pues designados, lo que sucedió en el Consejo Transitorio y por normativa y disposición constitucional quedaba aquello impedido de volver a abrirse. ¿Sí? Entonces ellas fueron contra esta normativa constitucional y con Allen Berbera a la cabeza buscaron revisar y remover el concurso para por ahí intentar también vulnerar los derechos políticos de Diana Salazar. ¿Qué sucedió? Como es de conocimiento público, la Corte Constitucional destituyó a Allen Berbera por incumplimiento de dictamen. ¿Sí? Incumplimiento de dictamen. Es decir, a estas personas poco les importa violar la ley, violar la normativa constitucional y valerse de lo que sea para sostener esta campaña, ¿sí? Que ha sido además concertada, planificada, ejecutada de forma directa e indirecta por estas personas y a través de sus políticas. Es interesante cómo usted lo cuenta porque se va armando la novela, el culebrón de tumbarse a la sí. Porque al final podemos entender, pero además solo se puede entender con tanta claridad ahora que se han expuesto todos los audios del caso ligados, ahora que tenemos todas las cartas sobre la mesa, queda totalmente expuesto que había detrás de todas estas, de todas estas triquiñuelas, porque son realmente como argucias, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay un hilo conductor, que es tumbarse a la fiscal general, que ha sido quien ha estado pisándoles justamente a este movimiento político un tanto haciendo su trabajo, haciendo su trabajo, o sea, y constantemente como digo, no han escatimado esfuerzos en echarle mano a lo que sea, y en el camino pues estaban violentándola, hostigándola, sí, denigrándola públicamente, humillándola públicamente, porque recordemos que en el sainete que montaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hacían audiencias públicas para leer el trabajo de Diana Salazar y denostar, pero de forma brutal, ¿no? Me parece que esa es la estrategia, ¿no? Como lastimarte en lo privado, lastimarte como persona, para desacreditarte. Desde ahí desacreditarte públicamente. Así es. Ahí es cuando tiene muchísimo sentido, y además como mujer, como madre, el tema de la violencia política de género, justamente. Me parece que es un caso muy interesante, que el tiempo nos irá dando la pauta, será un caso de estudio también, porque al final vemos cómo el correísmo quiso de todas las formas posibles tumbarse el puesto de la fiscal. ¿Para qué? Para mantener la impunidad. Formas miserables. Así es, formas miserables. Eso me parece. Y además con la falsa, con la máscara, con la gran mentira de que estaban ellas ejerciendo su libertad de expresión. No, terrible. Que estaban, sí, la crítica ciudadana, y nada más falso que aquello, ¿no? En audiencia, a través de más de 25 pruebas documentales, materialización, más de 50 publicaciones en redes sociales, más de 20 videos que se aportaron como prueba, es decir, casi un centenar de medios probatorios demostró que aquello no era su legítimo derecho de libertad de expresión, que aquello no era una crítica ciudadana a la autoridad. Iban directamente a socavar la integridad, la dignidad, ¿sí?, de Diana Salazar, para que a través de eso desprestigiarla públicamente mientras continuaban esta campaña para socavar el ejercicio de sus funciones. Es decir, directamente el objetivo era obstaculizar, impedir y buscar de alguna forma obligarla a renunciar, o que de alguna forma sea destituida con estas triquiñuelas y valiéndose de las instituciones, además, que en su momento estaban lideradas por
compañeros cuidarios de estas personas, ¿no? Wilman Terán, Ujú. Allen Berbera, porque también intentaron a través del Consejo de la Judicatura, con las mismas denuncias, ¿no? Del supuesto plagio de tesis, que ya fue descartado por segunda ocasión por la Universidad Central, ¿sí? Y buscaban aquello, ¿no? El descrédito público, la deshonra, y como digo, son hechos que hicieron directamente, pero también de forma indirecta, ¿sí? Porque posesionar hashtags como Lady Plagio, Lady Impericias, Lady Copy Paste, era una clara técnica digital para generar este alcance masivo, ¿no es cierto? Que efectivamente lo generaron porque se probó que habían publicaciones con miles de interacciones de sus cuentas, de las cuentas que tienen a su disposición, ¿sí? Y que alentaban a la opinión pública a sumarse a esta violencia, a esta agresión que se dio y que se continúa dando. Recordemos que despectivamente también se referían a ella como la 10/20. Inclusive, entre tantas cosas que se pudo probar en audiencia, había una publicación que ellas hacían de que lo que natura no da, la universidad no otorga, ¿no? Reforzando estos estereotipos de género en el sentido de que naturalmente las mujeres no estamos capacitadas para la vida pública, para una profesión, porque eso es lo que quisieron posicionar, ¿no? Y menos para ejercer un cargo público. Publicaciones que iban desde eh, modelos de renuncia que ellas publicaban desde sus cuentas, indicándole, aquí tiene, señora fiscal, el modelo de renuncia, ya que usted no tiene la capacidad intelectual para redactar, copie y pegue este formato para su renuncia. Por mencionarte dos publicaciones que se me vienen a la mente. Y ahora, como que la sentencia en segunda instancia, ¿tiene alguna otra forma? ¿Qué más va a pasar? O sea, cuénteme, ya entendí que además Schettini se quedó sin curul. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué le pasa a Porras? ¿Cuál es la sentencia? Cuénteme un poco como cuál es la sanción que hay detrás. Ya, correcto. ¿Cuál es la sanción? Primero, reconocer que existió esta, ¿qué es lo que ha habido en la sentencia? Primero, el reconocimiento que hubieron estos actos sistemáticos, concertados, de forma directa e indirecta, totalmente. El primer reconocimiento. Y el segundo, la sanción, la imposición de una multa que deben pagar al Estado. Schettini de 30 salarios básicos unificados, Porras de 20 salarios básicos unificados, suspensión de los derechos políticos, en el caso de Schettini de 3 años, en el caso de Porras de 2 años. Adicionalmente a esto, tendrán que ofrecer disculpas públicas desde sus cuentas a la doctora Salazar por el cometimiento de estos hechos deplorables y que rayan con lo legal, pero no solo a ella, sino también a su familia, porque la familia fue alcanzada por estos actos de acoso, ¿no? Ella exhibió públicamente a su hermana, se refirió a su madre, con este mismo modus operandi de tratar de denigrar, tratar de desacreditar, para de forma indirecta presionarla y continuar este hostigamiento público, ¿no? Adicionalmente, yo solicité en la denuncia como medida de o garantía de no repetición, se les ordene acudir a un centro especializado en contra de la violencia para tomar 40 horas de sensibilización para que no se vuelvan a suceder estos hechos de violencia de género. Es lo que se ha concedido principalmente. ¿Y ellas pueden apelar todavía? En el Tribunal Contencioso Electoral es la sentencia definitiva. ¿Sí? Es la sentencia definitiva porque no hay otra instancia sobre las decisiones del Pleno. En este sentido, lo que supongo que harán, dado que es su forma de litigar, ¿sí? El litigio alejado del principio de buena fe y lealtad procesal, que además también fue observado en la sentencia de primera instancia y que se ratificó en la segunda, ¿no? Que se van a remitir las piezas procesales necesarias al Consejo de la Judicatura para que se observe si en ese litigio existió el alejamiento del principio de buena fe y lealtad procesal, porque también además aducían, esto sí quiero recalcar, que se les ha vulnerado el derecho a la defensa, cuando pues tuvieron amplia libertad
inclusive para demorar y abusar del derecho tanto, pero un día antes de la audiencia, ¿qué es lo que hacen? Un día antes de la audiencia cambian de defensas técnicas. De pronto Porras ya no ejercía la defensa técnica y señala como abogado a un doctor Arauz, que me parece que tiene un medio digital, no sé si es de Ecuador en directo, algo de esto se llama, y es que Tini, un día antes de la audiencia, fijada con anticipación, ¿no es cierto?, señala como su defensa técnica a su esposo, quien entonces se encontraba privado de la libertad. Y además le dice al juez constitucional, al juez electoral, que le dé las facilidades para que su esposo ejerza esta defensa técnica. O sea, una barbaridad, como si el juez electoral pudiese pasarse por encima de la entidad encargada de la custodia de los privados de libertad y ordenar por sí y ante sí liberen a una persona que está cumpliendo una pena. Una locura total. Evidentemente este despropósito a ojos de cualquier persona, inclusive que no maneja el derecho, puede ver que era una maniobra evidentemente abusiva, ¿sí?, para que la audiencia no se instale. Finalmente estas personas, una vez que fueron convocadas con la debida anticipación, ni siquiera se presentaron a la audiencia. Ni ellas, ni sus defensas técnicas, los que habían señalado, ni Porras como defensa técnica, ni su abogado, ni nadie. Estuvo la defensora pública. Cabe recalcar que la defensora pública tenía el expediente en digital desde el mes de abril y la audiencia fue los primeros días del mes de mayo. No estuvieron en ningún momento en la indefensión como quieren ahora pues posicionar. Absurdamente no, no es de esa manera. Bueno, realmente vemos que son un grupo de malos perdedores, así que no nos esperamos menos de ellos. Pero realmente, Ceci, yo quiero, pues, muy interesante todo lo que me cuenta, me encanta. Me gusta cómo usted habla como abogada, pero además también cuenta sencillo. Eso me parece muy chévere, porque creo que los que no sabemos de derecho tenemos derecho de aprender. Así Entonces, es, el lenguaje tiene que ser claro y directo. te agradezco mucho porque creo que nos queda muy claro. Yo voy a hacer una notita al respecto, porque sí me parece que es un caso que llegará a ser de estudio también, un gran precedente que se sienta en el Ecuador y de alguna forma me siento feliz de que exista un caso en el que la gente que haya dicho tantas cosas que eran mentira contra una persona, además con los intereses de que la impunidad gane, ¿no? Porque todo el ataque Claro. contra Diana Salazar hay que entenderlo como lo que era una estrategia para la impunidad, para bajarse a la fiscal del Estado, ¿no? Pero claro, ella es persona también, ella es mujer también, y es es madre, mujer. hija. Y el hecho que Entonces, esté en un alto cargo no implica que ha perdido sus derechos y su derecho a tener una vida libre de violencias, que es el derecho principal que nos cobija a todas las mujeres. Y no porque lleguemos a un alto cargo ya nos despojamos de estos derechos, en absoluto. no, sí, me parece súper interesante y además, pues, qué bueno, Ceci, que usted ha podido estar ahí. Me encanta esta conversa, espero que podamos hacerlo más seguido. Yo le sigo en Encantada. Twitter, me encanta estar ahí pendiente. Le mando un abrazo, no sé si quiere decirle algo más a la gente que nos está escuchando. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Finalmente decirles que, como ya he manifestado, ¿sí?, todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias, a desempeñar nuestro trabajo en cualquier nivel sin ser acosadas, hostigadas, humilladas y denigradas. Y eso nos cobija a todas las mujeres. Que así sea, Ceci. Muchas gracias por su trabajo y pues qué bueno, una buena noticia para el país entre tantas revoluciones. Así es. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias por la Chao. invitación. Un abrazo.